La Navidad está aquí. La Voz FM. Hola, hola, Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de mujeres, enriqueciendo el ser de la mujer, espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro lema. Bienvenidos a este sábado más, como siempre un tema interesante. Siempre decimos eso porque sí, son todos interesantes. Es que todo es si usted pone, claro, ponen atención y verán que es cierto. Le mandamos saludos a nuestra coordinadora Brenda Torres, saludos Brenda y a todo el equipo de mujeres que conforma este grupo. Entonces les voy a presentar, bueno, mejor dicho que ellas se presenten a las consejeras que nos acompañan hoy. Yo soy Saraí Ibarra, mucho gusto estar con ustedes. Buenos días, mi nombre es Janice Pérez, mucho gusto estar este sábado una vez más con ustedes compartiendo este tema. Como decía Sara, muy interesante. Siempre vamos a decir, es que todo lo que tiene que ver con Dios es interesante. Hermoso, todo nos transforma y pues espero que sea un tema interesante para ustedes también. Compartan el programa y pues también coméntenos ahí todo lo que ustedes sugerencias, dudas y consejos. Y si no, pues salúdenos aunque sea para sentirnos bien. Sí. Hola, buenos días, mi nombre es Jezabel Trejo y pues vamos a estar aquí acompañándoles una hora. Quédese con nosotros porque de verdad este tema yo creo que nos interesa a todos. Claro. Sí, pero ¿cuál tema es, Sara? El tema que vamos a ver ahora se llama Más bienaventurado es... ¿Quién? Y para iniciar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién sabe cómo ser feliz? ¿O les gustaría ser felices? Yo creo que todos, ¿no? Si preguntamos esto a cualquier persona, ¿te gustaría ser feliz? Pues claro, todos quisiéramos ser felices. Entonces, saca tu cuaderno, tu pluma, porque vamos a dar algunas recomendaciones con bases bíblicas muy importantes para que seas muy bienaventurado, ¿no? Porque justamente es el tema del que vamos a hablar y de varias características de ello, ¿no? Entonces es importante, por favor, saca tu cuaderno, tu pluma, hay que abrir nuestro corazón a Dios y poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Así es. Bueno, pues para empezar tenemos que saber qué es una bienaventuranza, ¿verdad? Sí. Como decía Sara, pues para complementar es algo que nos hace feliz, que nos hace bendecidos. Una bienaventuranza es una declaración de bendición y felicidad que Dios promete. Entonces quiere decir que es una promesa de Dios. Vienen varias en la Biblia, ¿verdad? Vienen algunas promesas y unas, pero vamos a hablar de una en especial, que es el dar. Entonces vamos a hablar sobre esta bienaventuranza, pero algo muy importante que tenemos que saber es que es una promesa, pero cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, cuando nosotros caminamos por ese camino que Dios nos marca, que nos marca en dónde, en la palabra de Dios, porque sabemos que ese es nuestro manual de vida. Entonces vamos a ir viéndolo y vamos a irlo desmenuzando, pero hay que saber que es una promesa de Dios mientras nosotros estemos en el camino de Él. Obedeciendo, Amén. claro. Amén, sí. Dice su palabra, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Y eso lo encontramos ahí. Y todos queremos recibir, y más ahora en Navidad. Y nadie quiere dar. Exactamente, no, dice eso, esto lo dice ahí en Hechos 20:35. Sí. Y bueno, pues el dar es algo hermoso, ¿verdad? Dice que el dar es ser como Dios. Dice que eso es lo que estamos tratando de... Un poco de la esencia, sí, ¿no? de imitar. Como ejemplo de vida, pues
la vida de Jesús fue un constante dar, si ustedes se dan cuenta. Sí. Él vino a este mundo y ¿qué nos dio? Nos dio sanidad, nos dio amor, nos dio enseñanza, nos dio ejemplo, nos dio salvación y nos dio su propia vida. Amén. O sea, fue un constante dar. Así Entonces, tenemos que imitarle. Claro. Y uno de esos puntos, pues, es el dar. Amén, Claro. así es. Hay muchas cosas que podemos dar, ¿no? Pero como decíamos ahorita y como decía Janice, ¿qué son los principios bíblicos? Porque decía ella, esos principios o estas bienaventuranzas que estamos viendo, pues tienen una base, ¿no? Están Así escritas es. en algún lugar, vaya, y dices, ¿dónde? Pues este lugar es la Biblia, precisamente. Amén. Porque la Biblia es la palabra de Dios, ya lo sabemos. Entonces, todo el mundo sabemos la existencia de la Biblia, ¿no? Todo el mundo sabemos que es la palabra de Dios, pero no todo el mundo la conocemos. Y creo yo que la Biblia, o mucha de la gente dice, es que habla de religión, ¿no? Es un libro religioso, pero más que eso, es una instrucción de vida. Sí. Entonces es una instrucción que nos sirve a todos, buenos y malos nos sirve, ¿eh? Y sí, como dice Janice ahorita al inicio, muy en especial a los hijos de Dios, a los servidores de Dios, a sus siervos, pero estas bienaventuranzas también aplican incluso al mundo sin Dios. Así es. O sea, aplica para todo el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo la palabra es eso, la palabra de Dios. Como decían ahorita, fíjense, los principios bíblicos, ¿qué son entonces? Porque me gustaría iniciar como a hablar sobre esto. En donde las bienaventuranzas, para mí, es un principio bíblico. ¿Y los principios bíblicos qué son? Pues simplemente son como recomendaciones, pudiéramos decirlo, como instrucciones, como consejos, a seguir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos dé un resultado de bendición, para tener buenos resultados en la vida. Bueno, para tener una mejor vida y una vida constructiva. Fíjense, les voy a poner algún ejemplo. Este es muy conocido, ¿no? En Éxodo 20:12 dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto? Así Y es. todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo sabemos que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y esto es un principio bíblico. ¿Qué significa? Que es una recomendación o una promesa que si lo haces va a haber una recompensa, un resultado positivo de bendición. Básicamente es eso. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, y luego ya después dice para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el principio? Honrar a tu padre y a tu madre. Y si lo haces, tus días se van a alargar en la tierra. Ese es el resultado de. Entonces, en realidad, los principios bíblicos son esos. Otro, por ejemplo, en Mateo 6:25, dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? En el 25 dice eso, no os afanéis para qué vas a vestir, qué vas a comer, porque muchas veces vivimos el día al día preocupándonos por esos detalles, trabajando nada más para comer, para vivir o sobrevivir, ¿no? Entonces dice ahí la palabra, en el 33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, hablando de todas estas cosas necesarias, ¿verdad? Serán añadidas. Eso es un principio. Amén. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ese es el principio. ¿Qué va a pasar? Pues que todas las cosas que necesitamos nos van a ser añadidas. Entonces, vamos a hablar un poquito, sí, muy especial, como decían ahorita, del dar. ¿Qué podemos dar? Tantas cosas, ¿verdad? Otro ejemplo ya para terminar con esto, en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es un principio, si te acuerdas de tu Creador desde que eres joven, vas a evitar tantos problemas, vas a evitar tantas malas consecuencias, tantas malas decisiones, aunque igual las vamos a cometer, ¿verdad? Claramente va a pasar. Pero pues es diferente porque es de la mano de Dios. Eso es diferente. Es diferente, sí, es muy diferente, porque una persona que crece joven, adolescente sin Dios, y una que crece con Dios, los dos se van a equivocar, pero a lo mejor en diferentes proporciones o en diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso es como que para mí la instrucción, pudiéramos decirlo así, y dice, acuérdate del Señor Jesús para que antes de que vengan los días malos o que ya pasen los años y digas, pues no estoy contento, no estoy satisfecho, no me siento feliz con esto. Entonces, esos son los principios bíblicos, y el dar es un principio bíblico del que vamos a hablar también ahorita muy en especial.
Así es, qué bonito, ¿verdad? Sí, es que me oye, y es enamora bien mucho eso. interesante, ¿no? O sea, cómo Dios pone exactamente todo para que nosotros podamos estar en bendición, para que nosotros podamos estar bien en esta Sí. vida. Y pues nos da así como que las Las instrucciones. reglas, ahí está, y mijo, todo, nada más y- síguelas, pero ya anda uno de Y aún a descarriado. veces sabiéndolas no las Así aplicamos, es. Sí. ¿verdad? Pero es muy importante, bueno, dentro de los principios, ¿verdad? Yo veía que son las leyes, bueno, para mí son las Ujú. leyes del reino de Dios. Sí. Cómo funciona Como que el reino de Dios, pero en la tierra, ¿no? Ah, Sí. exacto. Ajá. O sea, como hay leyes terrenales aquí, ¿verdad? Que dices Sí. tú, bueno, si mato, pues ya sé cuál es la consecuencia, ¿verdad? Ajá. Me van a llevar a la cárcel y voy a pasar Sí. tantos años, ¿no? Sí. Cada una tiene años, ¿verdad? Si robo, si mato, si Sí, sus esto, consecuencias. sus Claro. consecuencias y el tiempo y la proporción, como había dicho ahorita, Sara. Entonces, a los principios bíblicos son las leyes del reino. Así Entonces, es. ¿cómo funciona una ley espiritual? ¿Cómo Ujú. funciona dentro del reino de Dios? Y en los mandamientos, bueno, yo veía, ¿verdad? Que los mandamientos, pues es algo que tenemos que hacer, algo que Dios nos Sí. dice que tengamos Es que una hacer. orden. Es una orden. No hay, como que no hay negociación, ¿no? Exactamente, tenemos 10 mandamientos y no hay negociación sobre eso. Pero los principios bíblicos viene como una promesa de que si tú lo Exacto. quieres hacer, bueno, Viene tu esto- beneficio, ¿no? Ujú. Esto es como consecuencia. Si tú lo Sí. quieres hacer, viene su beneficio. Siempre Exacto. a unas niñas que les enseñaba, les decía, siempre que hay una promesa también hay un mandato de Dios. Sí. O sea, antes de la promesa siempre hay un mandato de Dios porque claro. escuchamos mucho que decimos a veces, Dios cumplirá las peticiones de tu corazón. Y es Ajá. algo que suena muy hermoso y muy Sí. precioso. Y sí es cierto, Pero- hasta cierto punto. Pero antes de eso, si vemos el contexto, dice, deleítate en Dios y Así Él es. concederá las peticiones de tu corazón. Exacto. Entonces, a veces decimos, pues, ¿por qué si mi petición es esta? Bueno, la pregunta es, ¿nos estamos deleitando en Dios? ¿Realmente? Entonces, cada promesa o cada una de las que están en la Biblia que nos gusta, como decía la hermana Sara ahorita, decía, bueno, pues es que Dios nos va a añadir todo, sí, pero ¿qué tenemos que hacer antes? Ajá. Buscar el reino de Dios, lo estás Exacto. buscando. Entonces, cada una de las promesas es algo muy hermoso para nuestra vida, bendición, pero primero tenemos que hacer algo. Así ¿verdad? es. Así funcionan los principios de Dios. Y pues ahorita vamos a ver el de dar. Así es. Ahora sí saqué la pluma. Ay, Saque la pluma. Miren, aquí tengo otro de los principios bíblicos que se encuentra en 2 de Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, Así es. no con tristeza ni por necesidad, porque Dios Ajá. ama al dador alegre. ¿Qué Así quiere es. decir esto? Que el dar, que nosotros seamos generosos, nos produce gozo, nos lleva a la felicidad y nos llena el corazón. Entonces, Sí. todos deberíamos de practicar la generosidad, ¿no creen? sí, Todos así deberíamos es. de ser generosos. Y no me refiero a... andar repartiendo el sueldo en quincena. Sí. No me refiero a lo monetario nada más. Ajá. O sea, hay mucha gente que no necesita dinero, necesita una palabra de aliento, necesita De tu apoyo, quizás, hasta de tu oración, compañía. Ujú. necesita otras cosas que no necesariamente son ¿Económicas? son económicas. Sí. Sí, claro que también hay que dar economía a Dios. O sea, Dios no se va a quedar con nada, ¿verdad? Pero por supuesto que podemos dar, como hemos dicho, muchas cosas. ¿Qué Sí. dice la Biblia sobre dar? Fíjense, en Gálatas 6:7 dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno Ay, qué cosecha fuerte. lo que siembra. Y esto de dar es una ley de la siembra y cosecha. ¿Dar qué? Lo que sea que estés dando. Pan, Lo que abrigo. estemos, sí, exacto, Qué para fuerte. todo, en general. Es una ley, por eso lo hice así como que muy en claro al principio. A ver, no se estén engañando, de Dios nadie se burla. No falta, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto grandes empresas que donan a asociaciones civiles y que donan a los pobres y sepa Dios.
Sí, habrá quienes lo hacen con mala intención, lo sabemos, pero habrá muchos que lo hacen solo por evadir impuestos, por ejemplo. Entonces, es la intención, ¿no?, con la que estás dando, porque sí les ayuda a los demás, pero al fin y al cabo, aunque de todas maneras esta es una ley, ¿no? Estás sembrando y vas a cosechar un día. Entonces, básicamente, ¿qué dice la Biblia de dar? Como que yo lo resumo todo en esto, en la ley de la siembra y la cosecha, como les digo, que viene ahí también mucho en Gálatas 6:7. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos dando? Digo, ahorita es Navidad y andamos regalando y que los intercambios y que dando cosas a lo mejor físicas y económicas, pero quizás, no sé, y pasa mucho más ahora en estos tiempos, ¿no? Estamos en el tiempo de dar, ¿qué? Amor, de dar, ¿qué? Paz, de dar perdón incluso. Claro. Entonces, de dar, incluso estamos en la casa, en nuestras reuniones familiares y cada quien en su rancho. En su celular. Cada quien en su Facebook, mensajeándose por WhatsApp. Sí, entonces el entre tiempo, ellos, ¿no? Mensajeándose. sí, cada quien mandando así un mensaje porque ya nos comunicamos, nada se crean. Entonces, es cierto, estamos dando que estoy ahí, pero pues no estoy, ¿no? Entonces, es un poco eso, lo que estamos dando es así como se los digo, la ley de la siembra y la cosecha, lo que sea que estés dando. Si es economía, si das tus diezmos, como decíamos ahorita, e incluso si con dinero vas y ayudas a los pobres y le compras, yo te aseguro que Dios no se va a quedar con nada. Él te va a retribuir y no te va a hacer falta nada en tu alacena. Eso es muy cierto, es muy verdadero. Hablando de economía, pero también dando ¿qué? Dando perdón. ¿Qué estamos dando, no? Por eso les pregunto. Necesitaríamos estar conscientes ahorita, justo, no solamente por el mes, así como que todo está como muy, ¿cómo decirlo, no? Sí, como que el mes de diciembre todo el mundo se pone modo paz y amor, ¿no? Ajá. Modo reflexión. Sí, ándale, ajá. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Los aires de reflexión y de paz que hay. Pero, pues reflexiona, piensa. O tú que estás ahí escuchándonos, ¿qué es lo que estás dando, qué estás regalando? Y no estoy hablando de economía, no estoy hablando del regalo más caro, porque puedes darle un regalo de 10,000 pesos a tu hijo, pero nunca estar con él, nunca prestarle atención, nunca ayudarlo a hacer la tarea. ¿Y qué es lo que le estás dando? O sea, en realidad será muy importante ese regalo, le va a gustar claramente, y uy, qué emoción, qué felicidad, pero en realidad yo quisiera que mejor tú estuvieras, ¿no? La presencia, tu tiempo, ¿qué es lo que estamos dando? Ajá, esa es la pregunta, y fíjense, en Mateo 7:12 dice, en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Esa es otra ley de dar. ¿Qué estás dando? ¿Qué tipo de trato? ¿Qué tipo de cariño, de atención, de amor? ¿Qué? Entonces, para mí, la Biblia habla de mucho, como decíamos ahorita en los principios bíblicos, habla de muchas cosas que tenemos que dar. Sí, la economía es una muy importante, pero hay otras muchas cosas que también Dios nos pide que estemos dando. Y en este texto que les acabo de dar es, ¿qué quieres tú a cambio? Y luego eso es importante, ¿no? Porque luego, como dice, trata a los demás como quieres que te trate. Lo voy a tratar bien para que me trate bien. Y lo tratas bien y te trata mal. Pues ni modo. Tenemos que tratar, no como nos gusta que nos traten, porque es un poco de empatía ahí en eso, ¿no? Pero tenemos que tratar al otro bien, aunque el otro nos trate mal. Tenemos que amar a los demás, aunque los otros no nos amen. Tenemos que perdonar, aunque no nos perdonen ellos, porque cada quien está sembrando en su propio terreno, vaya, en su propio corazón. Entonces, a mí me corresponde hacerlo, aunque los demás a mí no me retribuyan. Hay que hacerlo, como bien dijo ahorita Gesa en el inicio, porque esto de dar es parte de la esencia de Dios. Parte de lo que Dios pone en nosotros, lo que Dios nos enseña y nos pide. Amén. Entonces, cuando nosotros lo estamos haciendo, estamos mostrando a Dios en nuestras vidas. Entonces, es como que vas a amar al otro porque lo estás viendo con el amor que Dios ha puesto en ti, no porque te regaló un súper regalazo de Navidad, a lo mejor no te dio nada ni Feliz Navidad te dijo, pero de todas maneras lo vas a amar, ¿verdad? Claro. Es parte de... dinos. Y siempre tenemos que dar o que ser generosos, pero sin esperar nada a cambio, ajá, porque tú lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo porque te nace hacerlo. Que siempre va a haber una recompensa, aunque no lo demos con esa intención persona, ¿no? De estar esperando. Eso a lo mejor no de la persona que tú esperabas,
pero Dios te va a recompensar de alguna otra forma, porque esto es la ley de la siembra. Lo que estás sembrando, aunque lo siembres en una persona o en una cosa, en una situación, lo vas a cosechar siempre, a lo mejor en otra, que no es la misma que tú esperas, pero hay cosecha de todas maneras, ¿no? Entonces, es muy importante esto. La palabra de Dios habla mucho de dar en este sentido, ¿no? ¿Qué estás dando? Lo que estás dando estás sembrando, y lo que estás sembrando, pues vas a cosechar. Entonces, también es importante dar amor. Ahí en Juan 13:34 lo pueden ver. Hay que dar amor porque como Dios nos amó primero, nosotros también debemos amar. En Gálatas 6:9 dice, dar el bien a todos, dice, hacer siempre el bien. Entonces, si tú haces el bien, aunque los otros lo hagan mal, porque no falta, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? De que todos lo hacen. ¿Y por qué yo no? Pues porque tú tienes que marcar la diferencia y tú tienes que mostrar a Cristo en tu vida, ¿no? Uh-huh. Ahora, aún y aunque, y esto es muy importante para todos los que están escuchando que quizás ni conocen a Dios ni a la iglesia van y ni siquiera saben de qué onda. Aún tú que no tienes a Dios en tu vida, si tú das siempre, por eso hay tanta gente, yo creo, porque a veces eso nos preguntamos, yo digo a veces los cristianos, sí. ¿Por qué le va tan bien? Pues si ni a la iglesia va, pues a lo mejor no va a la iglesia, pero está practicando sembrar. Tiene un corazón generoso. Sí, está practicando sembrar, y si está sembrando, es una ley sobre la tierra para buenos y malos, como decíamos al principio, para hijos y adoptados de Dios, y unos que no son todavía muy hijos, pero es una ley que está en la tierra, como decía ahorita Janice, que inevitablemente tiene una consecuencia. Y es una promesa. Mira, aquí yo tengo una base que dice, dar y se os dará. ¿Sí? O sea, es una promesa de parte de Dios que no si dice, tú das... No dice, los cristianos den y se les va a dar. Todos. Esto aplica para todos. En general. Es una ley. Y es una ley y aplica para... Es como la ley de México, no aplica nada más para los que... no sé, para los que nacieron en México y los que, bueno, que yo sé que aquí no es mucho, pero a lo mejor los que allá, ahora que hay muchos que son, de fuera, ¿no? Uh-huh. Que ya viven aquí, si cometen un delito, igual va a haber una consecuencia para ellos, aunque no sean mexicanos, ¿me explico? Entonces es lo mismo con nosotros. Claramente que nosotros tenemos el beneficio, como hijos de Dios, de que como conocemos la palabra, conocemos las bendiciones, las promesas, y también obviamente esperamos una bendición de Dios, aunque lo vamos a hacer sin esperar algo a cambio en realidad. Qué bendición, pero lo damos con la certeza de que vamos a recibir bendición. Sí, porque va a suceder. Y como te comentaba ahorita, a lo mejor no es de la persona con la que lo estoy haciendo, pero yo sé que por el hecho de darlo de corazón, de ser generosa con esa persona o con algún necesitado, voy a recibir bendición. ¿Sí? Es que parte de lo que estamos hablando es que primero tenemos que entender que el Dios no es lógico. O sea, el reino de Dios es diferente al de aquí nuestra lógica humana. Aquí en la tierra, exactamente a nuestra lógica. O sea, las matemáticas de Dios no aplican aquí en la tierra. Entonces, si es, por ejemplo, si es 1 más 1 y aquí son 2, para Dios son 3. Porque si tú estás con Dios, entonces está la mujer y el hombre y está Dios en medio, ya son 3. Así es. Si aquí sumas manzanas más manzanas, pues te van a dar manzanas. Pero en el reino de Dios no es así. O sea, tú puedes cosechar tiempo y Dios te puede responder con dinero, con una oportunidad, con paz, conforme con gozo, a tu necesidad quizás, con ¿verdad? Dones, o sea, cualquier cosa, Dios puede responder con cualquier cosa. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios funciona de diferente manera. Ya cuando entendemos eso, entonces ya podemos sembrar cualquier cosa. Ahora, Dios es todo, o sea, el dar, a veces nos enfocamos mucho en el dinero, como decían ahorita, pero Dios es todo, es amor, es paz, es dinero, es abrazos, es todo. Sí, es pan, todo. Abrigo, palabras de aliento, oración, oportunidades, es todo. Entonces podemos esperar cualquier cosa de Dios cuando nosotros sembramos el hecho de dar y ser generosos. Bueno, en ese versículo que decía Jesús, dar y se os dará, pero no nada más dice que se va a dar, sino que se va a dar dice, si tú das una bolsa
llena de frijol, o sea, va a estar, si tú das frijol, te van a responder con una bolsa llena, una bolsa repleta, una bolsa donde la vas a sacudir y todos los espacios se van a acomodar. Y todavía... Apretada, remecida. Exactamente. Y todavía, en otra versión dice, y todavía no la vas a tener que buscar, o sea, es Dios quien te la va a poner. Por eso es bien bonito saber que puedes esperar la respuesta de Dios de cualquier manera. Así es. ¿Verdad? Claro, es bien importante. Sí, entonces pues bueno, ahorita vamos a unos comerciales. Coméntenos por ahí. Sí, Recuerden, estamos en TikTok en La Voz Live. Y seguimos aquí con el tema de Bienaventurado es. Así es. ¿Verdad? Búsquenos en las redes, pongan like, comentarios, mándenos un WhatsApp. 614-362-7974. Pónganos sus experiencias, también son muy bonitas. Nos vemos en ratito. Navidad en tu ciudad, todo el mundo está tan feliz en estos días, quieren festejar. La Navidad está aquí. La Voz FM. Grúas Gaba. Servicio dentro y fuera de la ciudad para remolque de autos y camiones. Memoriza su número: 614-4040-600. 614-4040-600. Nunca sabes cuándo puedas necesitarlo. Grúas Gaba te da la hora. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Una batalla espiritual se libra en silencio. Mientras un recién nacido llega al mundo en un humilde pesebre. Esta Navidad, sé testigo del anuncio más poderoso del cielo. La historia de un ángel, basada en la obra de Max Lucado. Un evento que cambiará tu manera de vivir la Navidad. Espéralo muy pronto en La Voz Live, la radio que se ve. En Ortiagui Joyería somos expertos en oro y diamantes. Nuestras piezas son de alta calidad y tenemos el presupuesto indicado para ti. ¿Cómo lo hacemos? Somos fabricantes. Visítanos y compara nuestros acabados en oro amarillo, rosa, blanco y negro. Nuestra especialidad son los anillos de compromiso, las argollas matrimoniales y las churumbelas. ¿Aún no nos conoces? Visítanos. No es lo mismo que te platiquen a que puedas verlo tú mismo. Encuéntranos en calle Aldama, 1500, en el centro de la ciudad. Y menciona que escuchaste este anuncio en La Voz 100.3 FM y obtendrás un descuento especial en todas nuestras piezas. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 410-4327 o búscanos en redes sociales. Todas las asesoras estaremos felices de recibirte. Bolsa de trabajo, La Voz Live 100.3. Barbacoa Chavira solicita hombres y mujeres mayores de edad para los puestos, meseros y taqueros, que sean dinámicos, responsables, deseos de superación y que trabajen en equipo. Ofrecemos estabilidad laboral, prestaciones de ley, desayuno, excelente ambiente laboral y oportunidad de crecimiento. Interesados, presentarse con solicitud a la sucursal tecnológico. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 614-159-4271, 614-159-4271. 31 grados norte. Solicita soldador TIC con experiencia en trazo y armado de muebles y ayudante de soldador. Ofrecemos prestaciones de ley. Para más información, comunicarse al teléfono 614-427-1216. 614-427-1216. Bolsa de trabajo, La Voz Live 100.3.
Raza, si no has ido a Birrería Los Tres Animales, te estás perdiendo el sabor más brutal. Birria de res, chivo y borrego, con tortillas hechas a mano, quesabirrias, tacos dorados, sopes y ese sazón sinaloense que se siente en el alma. Atrás de Sams, en Haciendas Los Morales 2008, Haciendas del Valle. Birrería Los Tres Animales, el sabor que todos quieren. Puro sabor sinaloense, plebes. Ándale, güera. Tómame una foto con la palmera de la vecina. Pero que parezca que estamos en Mazatlán, ¿eh? Ay, Chilo, la palmera está plantada en una llanta. Y luego se ve el tanque de gas allá atrás. Tú nomás ponle filtro, hombre. Ay. Voy a subirla como #MazatlanLove. Nadie lo va a notar. Ay. Mira, ¿qué te parece esta pose? Con el piecito levantado. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un torito! ¡Ya nos cacharon! ¡Ándale, córrele! ¡Híjole, qué vergüenza! No le hagas al influencer. Tómate fotos de verdad. Escápate a Mazatlán con nuestras promociones de temporada. Viaja con comodidad todos los sábados del año en avión y en autobuses de lujo. Atención especial a familias. Nuestros niños son los más consentidos, ya que viajan gratis en nuestros paquetes todo incluido. Talavera Travels. Llama ya y arma tu viaje real. Teléfono de contacto 614-165-5556. 614-165-5556. Ay, Chilo, de haber sabido antes. No busquemos culpables, hombre. Mejor sonríe. ¿Listo para encontrar el auto de tus sueños? En Distrito Auto somos especialistas. Aquí encontrarás el modelo perfecto para ti. Desde sedans, ideales para la ciudad y subs para toda la familia. Cada auto está revisado y listo para salir rodando contigo. Visítanos en Avenida Agustín Melgar, número 2105, Colonia Las Granjas. Si aún no te decides, no te preocupes. Nuestro equipo experto está listo para asesorarte y ayudarte a encontrar el auto que necesitas. No lo pienses más. Distrito Auto, somos tu mejor opción. Navidad en tu ciudad, todo el mundo está tan feliz en estos días, quieren festejar. La Navidad está aquí. La Voz FM. Bueno, ya regresamos. El tema es, más bienaventurado es... ¿Quién? ¿Qué? Ya les hemos dicho la mitad de la información. Si se acaba de conectar, ahorita ve la repetición y le pone like. Si no se acaba de conectar y ya ha escuchado todo el programa, entonces ya tiene algunos tips ahí importantes, como decíamos, de... Para que, bueno, si quieres ser bienaventurado, ¿qué hay que hacer, no? Como que los pasos a seguir, ¿no? Así es. Estábamos hablando sobre que hay que entender primero que las matemáticas de Dios son diferentes a las de nosotros, ¿verdad? Sí. En eso nos quedamos. Entonces, bueno, cuando estamos dando, alguien más está recibiendo. Sí, ¿verdad? claro. Ajá. Entonces dice que el que recibe, pues está satisfaciendo una necesidad, algún gusto o algo que realmente necesite. Sí. ¿Verdad? Pero al momento de dar, tu alma se transforma. Tu alma... es lo que decía ahorita Jesús, ¿verdad? O sea, es gozo para nuestra alma. Estamos cosechando para nuestro corazón, como decía ahorita Sara también, ¿verdad? Entonces, cuando das, estás transformando tu propia alma. Y claro, ¿verdad? El que recibe, pues, qué padre. Qué gusto. Exactamente, estamos cubriendo alguna necesidad. Y es una bendición para el que recibe también. Pero al momento de transformar el alma, pues estamos, o a lo mejor cuando, si yo le regalo algo a Sara, pues ella se va a sentir... agradecida y los lazos también pues se van haciendo más fuertes. Entonces, pero ¿quién es la que está dando? Es la que está transformando su propia alma, ¿verdad? Ajá. Y también dice que el dar refleja el carácter de Dios. Entonces es bien importante porque, bueno, nosotros, ¿verdad? Que creemos en Dios, yo creo que una de nuestras prioridades es imitarlo. Una de las prioridades por eso somos cristianos, se supone, porque nos parecemos a Jesucristo. Porque se supone que seguimos a Cristo y lo imitamos. Exactamente. Entonces refleja el carácter de Dios. El carácter de Dios desde el principio es dador. ¿Verdad? El reino de Dios, bueno, Dios nos dio primero y lo más importante, nos dio a su Hijo.
Sí. Con Él nos dio vida, con Él nos dio salvación. Entonces, lo primero que Dios dio, bueno, lo más importante, ¿no? Pero no Sí, lo primero, claro. lo más importante es cuando Dios nos dio a su propio Hijo, para que nosotros seamos salvos. Claro. Y dice también, ahorita decía Gesa, ¿verdad? Hay que dar alegremente. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Ahorita Claro. decía Sara sobre los Sí. impuestos y me acordé del programa pasado que decía Jamie. Le digo a los adolescentes cuando hacen algo mal, que Sí. voltean hacia los lados para que Se nadie los descubren. vea. Solo se Pero descubren. que se les olvida voltear para arriba. De Sí. que realmente Dios lo ve todo. Ahí y sí no, ya fallamos. Por eso es bien importante. O sea, Dios sabe la intención de tu corazón. Sí. ¿Y Es muy cuál es la importante dar, raíz? pero es muy importante la intención, ¿verdad? Con la Exacto. que da. La raíz Sí, de tu claro. corazón. Y esa solamente la puede saber Dios. A Ajá. veces ni nosotros mismos, porque dice la palabra que nuestro corazón es lo más engañoso. Sí. Entonces, a veces ni nosotros mismos, o sea, solamente Dios sabe la verdadera intención Sí. de tu corazón. Y es por eso que tenemos que dar con alegría, ¿verdad? La actitud determinará el fruto, no la cantidad de lo que des. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Fíjense, entonces para continuar, déjanos mandar unos saluditos allá a los que están conectados. Bendiciones a todos, a nuestras hermosas consejeras, ahí andan Alejandra y Ana Soto, que ahí pusieron sus comentarios, y todos los que nos están viendo, muchas bendiciones. Como decíamos, estamos hablando de este tema de más bienaventurado es, y hablábamos precisamente de la bendición que es dar, pero no solamente económicamente, que hemos, como decíamos, la ley de la siembra y la cosecha, lo que estamos dando, estamos cosechando. Oigan, hablando de eso, ahora precisamente justo con la, como les decía ahorita, ¿no? De la temporada y aprovechar los aires navideños y todo esto, que todos andamos modo paz, modo navideño. Bueno, la mayoría, otros andan modo Grinch, pero bueno, ¿verdad? La mayoría. Pero también a veces, justamente vamos a hablar de cómo operan espiritualmente y naturalmente. Ya hemos hablado un poquito en lo espiritual, que todo lo que damos, y como decía ahorita Yanis y como decía Angesa, Dios ve la intención del corazón, por supuesto que sí, pero sin embargo sigue siendo una ley, que si tú estás dando, vas a recibir bendición, porque hay una, la ley y su consecuencia, ¿no? Positiva o negativa. Estás dando cosas buenas, pues vas a recibir cosas buenas. Estás dando cosas malas, eso vas a recibir. Y me acordaba ahorita como de un ejemplo de, por ejemplo, hay personas que cuando fueron papás jóvenes no estuvieron con los hijos o fueron maltratadores o etcétera, ¿no? ¿Cuántos señores adultos mayores hay ahorita solos donde sus hijos ni se preocupan por ellos? O sea, y qué triste, porque como decía ahorita, uno de los principales es honrar a tu padre y a tu madre, y no dice si se portaron bien, si te amaron, si te cuidaron, solo dice no. Sí, honralos. Esa es la semilla, honrarlos, sea como sea, ¿verdad? Pero estoy así como que viene a mi mente esa idea de, hay muchos señores ahí que están cosechando lo que toda su vida malamente sembraron. ¿Por qué? Porque malas actitudes quizás no sembraron amor, no sembraron respeto, no sembraron, como decía ahorita, tiempo. Puedes dar un regalo muy carísimo, pero pues a lo mejor es más valioso 10 minutos de tu tiempo conmigo que, no sé, 1,000 pesos, no sé. Entonces, ¿qué estamos cosechando? Entonces, parte de la ley espiritual es así. Fíjense, Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, lo que decían ahorita, ¿verdad? Y luego, lo que decían ahorita, si estamos dando, como decía en el ejemplo que puso Yanis, si tú das 1 kilo de frijol, Dios te va a devolver un costal de frijol, ¿no? Sí, es cierto, porque la bendición de Dios siempre es mucho más de la que nosotros esperamos. Así funciona también espiritualmente, y de esa manera se manifiesta también físicamente. Todo lo que se manifiesta en lo espiritual, muchas de las cosas, o bueno, en este caso de estar dando la siembra y la cosecha, lo que tú siembras, aunque sea espiritual, lo cosechas. Es decir, vamos a decirlo así, un ejemplo de una siembra espiritual, una oración. Es una oración en la cual tú estás poniendo fe, incluso estás poniendo tiempo también, estás poniendo un corazón rendido, estás poniendo en buena intención, amor, esfuerzo, sí. ¿Por qué estás orando? Lo que tú quieras pensar. Un ejemplo, estás orando por tu vecino. Estás orando por tu vecino. Es una siembra en un mundo espiritual que físicamente tú vas a ver un resultado después. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios
corresponde a tus oraciones, ¿verdad? Y si tú estás sembrando oración y estás pidiendo bendición por esa persona, él va a cosechar y tú también en tu vida. Y como decíamos, a veces no lo vas a ver exactamente con ese vecino, ¿no? A lo mejor lo vas a ver con otras personas, sin embargo lo vamos a cosechar. Y luego ahí en el mismo de Lucas 6:38 más adelantito dice, porque con la medida que midas, la medida que tú midas a otros, serás medido. Entonces ahí, por ejemplo, pudiéramos hablar de muchas cosas como el perdón, ¿verdad? Como decíamos ahorita. ¿Estamos perdonando para que nos perdonen? Dios ya nos perdonó. Como decían ahorita, no hay mejor regalo que Dios nos haya dado y que sea para su propio Hijo, ¿no? Y a través de la salvación. Y por misericordia es que nosotros la tenemos. Pero lo que nosotros estamos sembrando entonces ahorita, dice, con la medida que midas vas a ser medido. A veces queremos, por ejemplo... no sé, yo pienso mucho en esto, fíjense, cuando pasa una situación o algo y yo cuando vi esto yo decía, híjola, y es que ¿cómo puedo yo tener rencor o estar enojada por eso cuando yo con Dios soy peor? Y Dios me ha perdonado más. Y es que si yo no lo perdono, entonces ¿cómo le puedo decir, Dios, perdóname? Si yo no estoy perdonando. Entonces Dios es misericordioso y amoroso, ¿verdad? Y ve nuestro corazón. Entonces, si tú perdonas, Dios ya te perdonó más. Pero también si tú perdonas a alguien, los demás te van a perdonar a ti. Si tú sacas la garra a alguien, y eso es sembrar, ¿qué estás sembrando? Chismes, hablar mal de la gente. ¿Qué vas a cosechar? Que los demás anden también hablando mal de ti, sacándote la garra y criticándote. Es así. Y luego dice uno, pues ¿por qué, verdad? Sí. Y entonces es lo que les decía ahorita inicialmente con la pregunta, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué? Sí, qué fuerte. A ver, eso te dinos, confronta. Ajá, dinos tú qué nos cuentas. Sí. No, pues, ¿qué les digo? Que debemos de dar siempre, pero desde nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Desde la abundancia de nuestro corazón. Sí. Y a veces, ¿no les pasa que a veces hay personas que dicen, ay, es que, ¿por qué ustedes los cristianos siempre se ven tan contentos, tan bendecidos, parece Dios que no les pasa digan nada, eso, parece que no tienen problemas? Sí. No, o sea, sí tenemos problemas, sí. pero pues no caminamos solos, ¿verdad? Y sabemos que Dios está al pendiente de todas nuestras necesidades. Así es. Sí. Entonces, es bueno dar pero con buena intención, ¿no? Sí. Con buena intención. Es bueno dar como sea, ¿eh? Yo siempre he creído, ¿no? Dar como sea es bueno. Hay una, no sé si sea anécdota, chiste o no sé cómo se llama, yo soy pésima para los chistes. Pero, por ejemplo, no sé, se los voy a así parafrasear rápidamente porque soy muy mala. Pero hay un chiste, pues, no sé. Bueno, que estaba una hermana ahí, ¿no? Hija de Dios, que siempre alababa a Dios y todo, y tenía un vecino que, híjola, el Grinch, el vecino no confiaba en Dios, él se enojaba porque la vecina siempre oraba y sus alabanzas bien alto y para todo, Dios lo bendiga, vecino, y ella, como decía ahorita, Gesa, ¿no? Bien alegre la hermana siempre y todo, y de repente un día la hermana tenía necesidad porque no tenía nada en su alacena, no tenía dinero, entonces se puso a orar y se hincó en la ventana y se puso a orar y oraba y decía, Dios, yo sé que tú me vas a proveer, que tú eres mi padre. Bueno, ahí no sembrando la hermana. Y el vecino bien enojado, ¿no? Ahí que odiaba y que de esas personas que tienen todo en contra de Dios y que ya saben. Entonces la escuchó, iba pasando y la escuchó que estaba orando y dijo, ya sé qué voy a hacer, le voy a dejar una despensa en su puerta para que crea que es Dios y luego voy a ir y le voy a decir, no fue Dios, fui yo. Entonces, eso fue lo que hizo el vecino, fui y compró una despensa, se la dejó en su puerta y la hermana llegó, agarró su despensa y feliz, gracias Dios, porque tú bendeciste mi vida, porque tú me proveíste, porque tú, no, agradecida a la hermana. Y luego llega el vecino y le toca y le dice, ¿por qué le estás dando gracias a Dios? Si no fue Dios quien te lo mandó, te lo mandé yo. Yo te lo compré porque escuché que tú estabas pidiendo eso, no fue Dios. Tu Dios no fui yo.
Y luego la hermana, gloria a Dios, porque utilizas hasta el mismo diablo para que bendiga mi vida, Señor. Hagan de cuenta, así pasa, ¿sí o no? Ay, ¿Es así como es. funciona? Sí, no, pues mira, una de las cosas que tengo aquí precisamente es reconocer que Dios es la fuente de Exacto, todo. De todo. Hasta lo malo Dios va a usar para bendecirte. Exactamente, pues al fin y al cabo pues es el creador de todo, el cielo, la tierra, Así y el dueño es. debajo de la tierra y De dueño de todo. todo, exactamente. Aparte de que es bien importante saber que, o sea, el dar, pues tú vas a dar conforme a tus posibilidades, pero Sí. no vas a dar algo que Dios no te haya dado, ¿verdad? Porque si estamos hablando que Dios es el dueño del tiempo y tú das tiempo para Ajá. cualquier actividad, ¿verdad? Para cualquier cosa, entonces Dios te lo dio primero, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier momento nosotros nos podemos ir y no sabemos ni el día ni la hora, solamente Dios sabe el día. Entonces Él es el que te da el tiempo. Así Al es. igual que el dinero, ¿verdad? Si Dios te provee un trabajo, bien, ¿la fuente quién es? Dios. Porque te da salud y fuerzas para trabajar. Entonces tú vas a dar de lo que Dios te dio. Sí, Siempre. siempre. Ahora también, algo muy importante, ¿verdad? Estábamos hablando sobre cómo recibir, ¿verdad?, las bendiciones espiritualmente y naturalmente. Sí. Esa podría ser una naturalmente, ¿verdad? De Sí. decir, bueno, doy lo que tengo. Ajá. Otra es administrar bien lo que tienes. Sí. Que luego anda espalfarrando uno y quejándose con Dios. Exactamente, a veces Dios nos da algo y pues lo desperdiciamos. Eso. Sí. Entonces hacemos mal uso de ello. Entonces hay que administrar bien lo que Dios nos da. ¿Para qué? Para que eso se multiplique, se triplique o como Dios quiera actuar en eso, pero a nosotros nos toca ser fieles y constantes. Ahorita decimos, este mes es un mes donde todo, bueno, la mayoría de las personas fluyen en amor, en paz, en perdón, en dar, en regalar y todo, pero hay que hacer esto constantemente, ¿verdad? En nuestro día a día y sobre todo pues todo el año, no solamente este mes. O cuando cumple años alguien, pues te voy a dar esto, un regalito. O cuando me necesitan en algún servicio o algo, pues ese no, siempre hay que estar constantes. Hay que ser generosos siempre que podamos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y pues otra cosa ya hablando, ¿verdad? De eso es naturalmente, pero ya hablando espiritualmente, pues hay que consagrar todo lo que das, hay que bendecir todo lo que das y lo das, si das cualquier cosa, hay que bendecirla y consagrarla para Dios, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, que Dios es la fuente de todas las cosas, hay que orar y consagrar eso que nosotros damos para que Dios tenga bien lo que estamos haciendo. Así es. Y pues mantener un corazón agradecido. Eso es importante. Por todo. Solo por eso Dios nos bendice. Claro. Así Otra de las cosas que podemos hacer para recibir bendición, ¿verdad? O para aprender a dar. Ajá. Dice que tenemos que levantar la mirada y buscar a quién dar o a quién servir. De Siempre repente estamos tan enfocados en nuestras cosas, asuntos, en lo que queremos lograr, en lo que queremos conseguir Así para es. nosotros, en nosotros mismos, que no vemos la necesidad de alguien más. Entonces tenemos que levantar la mirada y ver a quién podemos ayudar o a quién podemos ser de bendición, ¿verdad? Y dice que tenemos que cambiar nuestra actitud y ser generosos con desprendimiento, dar con sencillez, con humildad y sin jactarnos de lo que hacemos, porque a veces lo podemos hacer nada más para que digan, mira, fulanita ayudó. Exacto. Sí, así es. Sí, no debemos de jactarnos cuando ayudamos a alguien, sino sí. hacerlo de corazón, ¿verdad? Y porque lo podemos hacer. Así es, porque Dios lo ve. Y eso es lo importante, ¿verdad? Dios ve nuestra intención. Fíjense, justo de eso hay un comentario aquí de Armendaris Luna que justo eso decía, es el comentario. Sí, y otra cosa, dice que no debemos de dar lo que ya no queremos lo que o lo que no nos gusta, lo que nos ¿verdad? sobra. Dice que debemos dar lo mejor que podamos dar.
no Sí. lo que nos sobre o lo que ya no nos guste. Sí, porque nuevamente volvemos a la ley, lo que estás sembrando cosechas, si das lo que te sobra, pues Dios te va a dar lo que le Sobras, sobra. ¿no? Sí, es verdad. Ay, qué feo. Entonces, ¡Qué feo! O sea, Ajá. y si das de lo mejor que tienes, Dios te va a dar de lo mejor Es que que tienes. tiene. Así Ajá, funciona. sí. Entonces, ¿qué quieres que te dé Dios? Sí, aquí una frase que traigo dice, dar abre la puerta, pero la obediencia mantiene la bendición. Así Entonces hay que obedecer esos principios, ¿para qué? Para nuestra propia bendición. Así es, eso es como decíamos, vas a ser muy bienaventurado cuando aprendamos a dar. Vamos a ser bienaventurados Así cuando aprendamos a dar con calidad y con amor y el servicio Y como de Dios. decía, que esa necesidad siempre hay, Sí. en todas partes. Donde Sí. voltees Sí, nada va a más haber es necesidad. Como dicen, pues Carla. si le doy a uno no voy a acabar con la pobreza. Pues no, pero vas a bendecir a esa persona. A lo mejor no acabas con la pobreza del mundo por bendecir a una familia, pero ya bendijiste a esa familia y ya sembraste, ¿no? O sea, sí. Exactamente. Y la ley de dar espiritualmente se va a cumplir en tu vida. Así es. Entonces, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias de no dar o de sí dar? Tanto en las dos áreas, como hemos estado viendo, ¿no? Todo, como ahí nuevamente, lo que estamos dando es lo que vamos a estar recibiendo. Si estás dando, si estás juzgando, vas a ser juzgado con la misma medida, ¿no? Entonces, fíjense, físicamente, Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Espiritualmente y naturalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Así de fácil. Los sabios aprenden a administrar, por ejemplo, hablando del dinero en este caso, que también pudiéramos hablar de tiempo, que también pudiéramos hablar de nuestros talentos, cómo lo estamos administrando, y luego ahí vienen las quejas, ¿no? Si derrochamos, si mal administramos o si malgastamos, vienen las consecuencias. Pasa mucho, y a mí por eso no me gustan mucho las tarjetas de crédito, pero pasa mucho con las, por ejemplo, ahora con las tarjetas de crédito, hay gente que tiene 5 o 6 tarjetas de crédito y la dorada, no sé qué, un montón de crédito, y están endeudados en todas, y ganas ni siquiera para abonar a una. Entonces, pues No, todo lo que ganas, todo el estrés. El estrés para pagar. Sí, entonces, seamos sabios, pidámosle sabiduría a Dios para que aprendamos a administrar, que aprendamos a dar con un corazón humilde y con un corazón de servicio para Dios. Porque igual y al fin y al cabo, aunque no lo hagamos con esa intención, de todas maneras Dios nos va a bendecir. Proverbios 22:8 dice, los que siembran injustamente los que siembran injusticia cosechan desgracia. Si sembramos injusticia, cosechamos desgracia, dicen Proverbios 22. Entonces, hay que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado, llámese lo que se llame, ¿verdad? Si aprendemos a administrar, nuestra vida va a ser mejor en todas las áreas. Hay que aprender a cuidarnos. Por ejemplo, pasa mucho eso con la salud, ¿no? No se fijan, no se dan cuenta que nos la pasamos comiendo gorditas, pan de dulce. Sí está bien bueno. Todo Pasamos comiendo todas esas cosas que sí es cierto, están bien ricas, sí es cierto. Sí. Y más ahorita que viene Navidad, ya en enero empezamos la dieta. Sí, pero luego nos andamos quejando que porque ya traigo gastritis, que porque no duermo bien y nada, que te comiste 3 tortas antes de dormir y que porque eso estamos sembrando y estamos cosechando una mala salud, ¿no? Es lo mismo de que estamos leyendo, que estamos viendo, que estamos escuchando. Estamos viendo puro Netflix. Pues eso estamos sembrando aquí y aquí y eso estamos dando. ¿Me explico? Entonces hay que aprender a sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. Así es. Dice, otra de las consecuencias o de los resultados que tenemos al dar, dice que aumentamos nuestra fe. Así es. ¿Por qué? Porque cuando damos con la certeza de que vamos a recibir, ¿verdad? Sí, es una medida de fe, ¿no? Exacto. No, incluso aunque no tengamos la certeza, es una medida de fe. Es una medida de fe, sí. Y aparte, ¿ustedes sabían que dar es un don? Sí. Entonces, el practicarlo lo estamos desarrollando. Estamos desarrollando ese don. Sí, es cierto. No cualquier Hay gente persona, muy coda, si me no está cualquier viendo, persona mira. tiene ese don de dar, ¿verdad? No. Y hay que desarrollarlo. Es bueno desarrollar el don de dar, de practicar la generosidad. Así es. Sí, porque a veces hasta cuando somos codos con vamos a decir, la economía, no damos nuestra ofrenda, por ejemplo, no ayudamos a los otros.
cosechamos a veces no en la economía porque nos sigue yendo bien económicamente, pero estamos cosechando sufrimiento en otras áreas, ¿no? Sí, a lo mejor en tu hogar, a lo mejor siempre tienes que estar yendo al médico, una enfermedad. Es cierto, cuando veamos, yo creo, gente así que siempre está mal, que siempre sufre, que es porque están cosechando cosas que no son apropiadas. Y a veces no nos damos cuenta, o sea, a veces lo hacemos naturalmente o así sin pensar. Por ejemplo, ahorita lo que decías, ¿verdad? Del alimento, o sea, eso, o sea, puedes no decir, pensamos al futuro. Exactamente, compramos unas papitas o compramos algo, o sea, en el diario vivir y no nos damos cuenta en realidad. Entonces sí, pues siempre va a haber una consecuencia. Siempre. Buena o mala. Sí, tú vas a saber qué cosechas en tu vida y no solamente, siempre digo eso en todos los programas, pero no solamente para ti, sino para tu familia, para tus generaciones, para los que están alrededor de ti, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente, y pues es muy importante. Una de las cosas que yo les quiero decir, dice, lo que da con amor, Dios lo devuelve con propósito. Aquí engloba absolutamente todas las cosas. Si tú das con amor, Dios siempre te lo va a devolver con el propósito que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque esto te alinea a su corazón, te alinea a lo que tiene para ti. Si tú no das, entonces tu corazón empieza a endurecerse, empieza a no ver la necesidad, a no ser empático con las demás personas. Y eso, pues, es muy importante, ¿verdad? El dar te mantiene activo en su fe, en su reino. ¿Y te hace feliz? Exactamente, te hace feliz. Entonces hay que poner atención en lo que estamos dando, a lo que estamos sembrando. Hay que sembrar bendición, no pecado, porque el pecado cosecha muerte. Entonces ahí los invitamos, síganos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí en el programa con el grupo de mujeres. Así es. Oigan, y algo bien importante, miren, dice aquí que nuestro nivel económico no es un patrón para medir si podemos dar o no. O sea, si eres rico, das, y si no, no. No necesitas riqueza para dar, para bendecir, no. Dice que solo necesitas un corazón dispuesto. Ahí está. Corazón dispuesto. No cuentas en los bancos, hermanos. Con todo bendecimos. Entonces, hay que practicar la generosidad. Los invitamos. Y no solamente en estas épocas, en estas fechas, sino siempre, todo el año. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente sábado a las 10 de la mañana. Ahí los vemos por las redes. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos.